Sí, Señor. Gracias, Jesús. Padre, queremos darte muchas gracias en este día por la oportunidad maravillosa que nos otorgas de poder ministrar tu palabra, de poder en este día estar con todos nuestros hermanos que están conectados a través de las redes sociales. Oramos para que tú les bendigas a cada uno de ellos en sus hogares y en los distintos lugares y rincones de nuestro querido país. Señor, donde llegue esta señal, donde llegue este programa, sean ellos abrazados por tu gracia, por tu favor y por tu misericordia. Declaramos cielos abiertos en esta tarde sobre este lugar, cielos abiertos sobre cada familia, Señor, y lo que has puesto en el corazón hoy día sea de tremenda bendición para todos nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice: es un placer estar con ustedes en este día sábado 11 de julio. Un día sábado con muchísimas luchas al comenzar, con algunas complejidades, pero que entendemos que sin duda Dios está con nosotros. Generalmente entendemos que no estamos haciendo un programa secular, sino que estamos haciendo un programa donde mucha gente está siendo bendecida y donde sin duda también el infierno se levanta muchas veces para querer poner oposición y empezar a generar una especie de intranquilidad. Pero damos gracias a Dios porque ya estamos con ustedes. Quiero dar gracias a Dios por la vida de una persona, una hermana que este día jueves, especialmente estando en mi lugar de trabajo, surgió algo muy especial y quiero comentarlo porque yo creo que esto es lo que quiero hoy día dar como testimonio. Mientras estábamos ahí en el lugar donde trabajo, en un CESFAM, en un centro de salud, aparte de ministerialmente estar en la obra, trabajo en un CESFAM. Y me corresponde en estos días de pandemia estar en la portería junto a otros colegas, recibiendo a toda la gente. Y conversábamos de las cosas cotidianas y de aquellas cosas que a veces nos suceden y que esta semana damos gracias a Dios. Dios también guardó esta casa donde estamos de ser víctimas de que nos hubieran robado. Y gracias a Dios porque estábamos ahí. Estábamos en esa conversación cuando al frente nuestro, a unos 2 metros, había una dama que escuchaba la conversación y en un momento se acerca, me dice: discúlpeme que le haga esta pregunta. Y me dice: ¿es usted el pastor José? Sí, le digo, soy yo, pero le pido respetuosamente, estoy en un lugar público, aquí por lo menos la gente me dice don José. Sí, me dijo, es que escuchando su voz me di cuenta de que era muy parecida a alguien que había hace unos días enviado un audio a un grupo de personas, a las familias del grupo ecológico. Un audio que envié de un programa en donde hago una clase de antropología espiritual, y cuando escuché su voz, el Señor me habló a mi corazón y empezó a llorar ella, empezó a quebrantarse. Y ella me dice lo siguiente: usted no sabe cómo Dios me ha bendecido a través del programa que ustedes hacen cada sábado. Cómo Dios ha hablado a mi vida a través del programa. Entonces cuando ella empezó a hablar entendí por qué se nos habían intentado meter a robar el domingo en la noche. Entendí por qué hay tantas luchas, aunque de verdad debo reconocer que nuestros hermanos que están en el área técnica, especialmente uno de ellos, no lo voy a mencionar para que la gloria sea de Dios, ha hecho el mayor esfuerzo, una gran inversión de tiempo, de poner recursos a la obra del Señor para que estemos con ustedes. Y cuando estamos aquí sabemos que estamos en una lucha constante contra las tinieblas, pero hay una palabra de Dios que va a llegar donde tú estás para que tú seas bendecido en el día de hoy, tú y tu casa alcancen la bendición de Dios. El Señor ha puesto en mi corazón una palabra que hoy quiero compartir con ustedes y que he titulado: aunque la serpiente te muerda, Dios cumplirá su propósito en ti. Aunque la serpiente te muerda, Dios cumplirá tu propósito en ti. Y quiero que vaya la palabra del Señor en el libro de Hechos. Si usted no la tiene, va a aparecer ahí en el monitor. Hechos capítulo 28. No es posible hoy. Bueno, no importa. Hechos 28, 3 al 5 dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y cuando los naturales
del lugar vieron que la víbora colgaba en su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, habiendo escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño le provocó. Y la verdad es que estoy seguro que Dios, a través de esta palabra, quiere mostrarnos una verdad profunda, una verdad espiritual. Efectivamente, este capítulo 28 está unido al 27 del libro de los Hechos, para que usted lo lea en casa. Es, por así decirlo, es una continuidad de sucesos y acontecimientos que vive el apóstol Pablo, que en medio de lo que significaba el deseo de estar en Roma, es llevado prisionero junto a otros 275 personas que van en una embarcación. Y mientras van en esta navegación, el proceso comienza a ser peligroso, comienza a tener dificultades, comienza a verse enfrentado a una serie de dificultades que comienzan a colocar en riesgo el propósito que él tenía de llegar a Roma para poder compartir el mensaje que Dios tenía para ellos. Y quizás esto me hace reflexionar que muchas veces en la vida, cuando hay una misión, cuando tenemos un objetivo, cuando Dios ha cargado nuestro corazón para poder llevar una palabra, para llegar a la gente, para poder tener un mensaje de esperanza, van a aparecer situaciones en el camino de la vida que van a querer a lo mejor salir o sacarte del propósito. Sin embargo, la Biblia refleja que aunque la tempestad, esta tempestad inusual, dice que apareció de repente, violentamente, para golpear a la embarcación, un viento huracanado, un viento que a lo mejor destrozaba los barcos en medio de la mar, aparece para traer inquietud, para traer temor, para traer desesperanza, para traer a lo mejor una preocupación desmesurada. Ahí está el hombre de Dios, que a lo mejor, aunque está en cadenas producto del Evangelio, él no pierde la fe, sino que cuando todo aparece como un momento de desespero, es el que pone calma. Es como nosotros, que en medio de la dificultad de la vida tenemos que aprender a poner la mejor cara ante las cosas adversas. El capítulo 27, versículo 18 dice: sabiendo que éramos combatidos por una furiosa tempestad, no apareciendo, dice el verso 20, ni el sol ni las estrellas en esta gran tormenta. Sin embargo, en medio de ese escenario, el apóstol Pablo se levanta con una palabra de bendición para poner ánimo, para poner tranquilidad, para poner paños húmedos en medio de una crisis. Es que eso es lo que Dios quiere que tú y yo podamos entender, que a lo mejor, valga la redundancia, a través de este programa, cada día sábado hemos estado llevando una palabra de bendición para que tú seas bendecido, para que la gracia de Dios esté contigo. Y tú que a lo mejor has tenido una semana difícil, tú que a lo mejor te has enfrentado con problemas en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, en la economía, en la salud, puedas tener a lo mejor, aunque no veas el sol a veces salir, aunque pareciera que todo está oscuro, tú puedas saber que mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Y al estar en esta tarde aquí, no importa cuál sea la tormenta que se pueda levantar, Dios siempre te va a llevar al destino que Él determinó desde antes de la fundación del mundo. Lo que te pasó fue algo improvisto, algo inesperado, como esta tormenta que apareció. Pero cuando Dios tiene un propósito, los propósitos de Dios se van a cumplir contigo. No sé si lo puedes decir, amén. Los propósitos de Dios se van a cumplir contigo porque fueron determinados en la eternidad. Estamos llamados a tener buen ánimo en medio de la tormenta, tener buen ánimo en medio de las complejidades que nos toque vivir. No importa si a lo mejor tengas que enfrentar el naufragio. El naufragio significaba enfrentarse a lo mejor a la crisis más compleja de toda esta tormenta, en donde la embarcación había sido golpeada. Hay que empezar a tirar los aparejos al mar, hay que empezar a tirar la carga que está allí, el trigo. Más en la palabra de Dios dice que el ángel del Señor había venido y había hablado con Pablo y le había dicho: no tengas temor, porque no permitiré que ninguna vida se pierda. Aunque se pierda a lo mejor lo material, ninguna vida se va a perder. Y el apóstol Pablo,
coloca tranquilidad y les dice en el versículo 25 del capítulo 27, varones, tened ánimo, porque yo confío en Dios, que así como Él me ha dicho, nadie sufrirá pérdida humana. Tal vez estamos afrontando uno de los momentos más difíciles en todo este tiempo. Hoy día, desafortunadamente, la pandemia que nos golpea no mira clase social, no mira color político, no mira color religioso, no mira si tienes mucho o si tienes poco, golpea a las distintas realidades. Hoy enviamos un abrazo a Calama, a nuestro querido Pastor Jimmy y a toda la familia de nuestro hermano que en estos días ha partido a la presencia del Señor después de luchar intensamente contra el coronavirus. Yo sé que hay muchas familias que en este momento están viéndose enfrentadas a esto. Uno de nuestros hermanos nos decía, estaba orando por un vecino y hoy en la mañana me enteraba, lamentablemente, de su partida producto del coronavirus. Pero es allí donde un hijo de Dios tiene que tener una palabra de esperanza. Es ahí donde en medio de la dificultad uno puede ir y decir, bueno, no tenemos que temer a aquel que a lo mejor a través de una enfermedad puede afectar el cuerpo. No tenemos que tener temor, sino que debemos tener temor a aquel que puede dañar tu alma en el infierno. Yo sé que Dios está en esta hora, a la luz de esta palabra, ministrando a tu corazón. ¿Qué podríamos pensar si después de haber enfrentado esta tormenta, después de haber enfrentado noches complejas sin dormir, sin comer, después de haber enfrentado, viene un naufragio donde todos caen al mar y llegan a la orilla sobre tablas, sobre algunas cosas que habían quedado, los restos del barco, y llegan a la orilla? Y estando allí, dice la Escritura en el capítulo 28 que he leído, estando ya salvos, supimos que la isla donde estábamos ahora era Malta. Y los naturales, las personas que habitaban allí, nos trajeron y nos trataron con un poco de humanidad, es decir, nos trataron de buena manera, siendo desconocidos. Encendieron un fuego. Y yo me imagino el cuadro al apóstol Pablo después de haber estado dando ánimo, haberse transformado en líder, siendo uno de los que estaba en esa embarcación como un reo peligroso, por haber proclamado el nombre de Jesús, por haber llevado a muchas personas la bendición de Dios, por haber sacado a muchos del error. Hoy día se transforma en un líder, en alguien que puede tener palabra de esperanza para los que están allí en temor. Por eso que Dios ha cargado mi corazón con esta palabra, porque muchas veces tú que me escuchas, tú que me estás viendo, a lo mejor no has tenido el mejor prontuario, no has tenido el mejor currículum, a lo mejor hemos vivido situaciones difíciles, pero Dios se carga el corazón con hombres sencillos, con hombres a lo mejor imperfectos, con mujeres imperfectas, para que podamos en algún momento de la vida tener una palabra de esperanza para aquellos que a lo mejor la necesitan. Son esas experiencias que nos ha tocado vivir, las que nos han forjado, las que nos han formado, para mañana decirle a la gente, sabes, no todo está perdido. Un día yo estuve tan perdido como tú, pero hoy día Dios me ha encontrado y tengo para ti una buena noticia. Eso es lo que significa evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. En medio de las dificultades está el líder de Dios, un hombre importante, un hombre que por su investidura, según el canon hebreo, era como un rabino, un maestro. Pero fíjense qué interesante, ahí está el versículo que he seleccionado. Entonces, habiendo Pablo recogido algunas leñas para contribuir, porque si hay algo que nosotros debemos entender, la gente cristiana tiene que entender que donde Dios la pone tiene que llegar a contribuir. Usted no es de los que resta, usted tiene que ser de los que suman. En la empresa donde usted está, en la empresa, en la compañía, en el lugar donde Dios te puso para que tú puedas contribuir a la paz social, a la comunión y al buen trato entre los compañeros, al buen clima laboral. También en el hogar, aunque a veces nos cuesta, porque estoy seguro que donde más difícil se nos hace poder expresar nuestra fe en nuestro propio hogar. Generalmente se escucha en el mundo secular un dicho muy popular que dice: en casa de herrero, cuchillo de palo. Es de nuestro hogar donde muchas veces vivimos las luchas más grandes, donde nadie nos ve más que los que nos rodean,
Ante las cámaras podemos sonreír y podemos mostrar lo mejor de nosotros, pero solamente a solas verdaderamente se muestra nuestra verdadera identidad. Y es allí donde debemos ser capaces de poder tener la capacidad en Dios de mantener siempre claro que hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros. Dice la Escritura que el apóstol tomó ramas, y cuando él toma las ramas, entre esas ramas una serpiente que había huido del calor se apresó allí en sus manos. Ya me imagino el cuadro de esa serpiente mordiendo la mano del apóstol. Y los nativos, los isleños, los que vivían en ese lugar, al ver ese cuadro, lo primero que piensan es que ese hombre se tenía que morir. Era común en ese lugar que las víboras, cada vez que pudieran afectar a alguien, las personas que eran afectados por el veneno de esa víbora, de esa serpiente, comenzaban a tener una serie de procesos en su piel, se empezaban a hinchar, a inflamar, a colocar rojos. Comenzaban a tener una especie de agonía, se generaba un edema que afectaba su sistema respiratorio y finalmente comenzaba a sucumbir hasta que finalmente moría. Y todos estaban expectantes para ver qué es lo que iba a ocurrir con Pablo, en qué momento se iba a desplomar, en qué momento iba a morir. Pero Pablo, al ver a toda la gente que está allí observándolo, atónita, sorprendida, simplemente sacuda la serpiente y la derrama y la deja caer sobre las llamas del fuego, donde finalmente totalmente se muere. A lo mejor hay momentos en nuestra vida en que estamos haciendo las cosas del Señor, queremos contribuir y de repente en medio de eso aparece una situación en donde el enemigo de nuestras almas quiere mordernos, quiere golpearnos, quiere tocarnos, para a lo mejor hacernos confundirnos. Pero es allí donde la fe vence toda arma forjada en el infierno. Es allí donde nosotros somos capaces de poder hacer vida la palabra del Señor, que declara que pisaríamos serpientes y escorpiones y que nada nos dañaría. Ninguna cosa nos podría dañar si hemos confiado en el Señor. Cuando la gente empieza a ver eso, muchos a lo mejor hacen un juicio de valor, porque de verdad las personas que portamos en nuestra vida la experiencia de la fe, no es que hayamos caído del cielo, sino que simplemente hemos sido restaurados por la gracia del Señor. Dios nos ha redimido, Dios nos ha dado la identidad de ser hijos de Dios, y aunque todos los días estamos batallando, también estamos luchando por estar a la altura de las circunstancias. No somos tan santos para que la gente quiera de repente homenajear nuestros nombres o vitorearnos. Cuando ven al apóstol Pablo, algunos se dicen: y este es un loco que no entiende que lo que le ha pasado es algo terrible. Algunos otros juzgan y dicen: pero este debe haber sido alguien que debe haber cometido muchos peligros, que habiéndose salvado después de ese naufragio, todavía la justicia divina quiere venir y hacer justicia con él, y ahora una serpiente lo ha mordido. Sin embargo, otros tantos, al ver que no se muere, aunque la serpiente había mordido su mano, quieren hacerlo un Dios. Quieren hacerlo un Dios. Al ver un milagro, quieren poner sobre él la grandeza del único que se la merece, que es Dios. Tengo el privilegio de saber que hay gente que a través de estas redes se ha sanado. Tengo la bendición de saber que hay familias que nos han llamado y nos han escrito y nos han dicho: pastor, cuando usted soltó una palabra, cuando yo escuché la palabra, Dios hizo el milagro. Quiero decirte, Dios lo hizo para su gloria, y el único que necesita ser glorificado y el único que necesita ser endiosado se llama Jesucristo el Señor. Nosotros no podemos robarnos la gloria. Escúcheme. Tenemos dificultades a veces para comenzar este programa, pero sabe, una de las cosas que le decía a uno de los chicos: no importa, esto no depende de ti ni de mí, simplemente somos instrumentos de la gloria del Señor, y a veces Dios prueba nuestra fe, a veces tenemos que tener un chascarro en el camino para entender que no depende de tus conocimientos ni de los míos, sino de la gracia de Dios, de quien determina el éxito del mañana. Pero eso no te da la chance de que tú no te esfuerces, de que tú no te exijas. Muchos quieren ser bendecidos sin pagar el precio. Muchos quieren estar en un lugar de privilegio sin experimentar ningún sufrimiento.
como si pareciera ser que la cruz de Cristo no tuviera un valor. Hoy día necesitamos gente que entienda que el evangelio de verdad es para valientes. Los cobardes no tienen lugar en el reino de Dios. No hay lugar para aquellos que se atemorizan ante las adversidades. Escúcheme, mientras estábamos ahí en la antesala, si no salíamos al aire, quiero decirles que de todas maneras íbamos a hacer este culto y veríamos la forma como después se lo enviábamos a usted. Pero a veces Dios probó nuestra fe y también nuestro carácter. Pero detrás de eso hay un propósito. Finalmente, el propósito se cumplió. Y lo volvimos a intentar, o lo volvieron a intentar, y volvió a resultar. Y aquí estamos. Quizás el apóstol pudo haberse visto enfrentado a una compleja situación, pero mire qué interesante. Enfrentó la tormenta, enfrentó el desvelo, enfrentó el hambre, enfrentó el frío, enfrentó la lluvia, enfrentó el naufragio, lo mordió una serpiente. Pero a los pocos días de haber estado allí, en esa isla, como la gente vio que no se murió, dijeron: en este hombre hay algo de Dios. Tal vez tú has tenido que enfrentar algo, alguna dificultad. Yo quiero decirte, si no te has muerto, es porque Dios tiene contigo algo. Hay gente que a lo mejor me está escuchando y que ha vivido una y otra cosa. Hay personas que han sido liberadas de la muerte, liberadas de las drogas, liberadas de situaciones difíciles. ¿Sabes por qué? Es porque Dios a través de ti quiere hacer algo grande. El apóstol Pablo tuvo que ir posteriormente, dice la Escritura, y fue llevado a la casa de un hombre importante de ese lugar, un hombre que había estado enfermo. Y dice la Escritura que cuando Pablo llegó a la casa de ese hombre que había estado con una fiebre tremenda, con unas indigestiones complejas, dilatado su cuerpo, afectado completamente, deshidratado, por así decirlo. Pero cuando el apóstol Pablo entró a aquel lugar donde estaba ese enfermo, puso las manos sobre él y declaró: en el nombre de Jesús, recibe sanidad. Y en el mismo instante toda fiebre, toda temperatura lo dejó. Y yo declaro en esta hora, a través de esta palabra, que toda persona que está enferma, todos aquellos que han escrito, tengan el poder y la confianza de saber que Dios tiene poder para romper toda enfermedad que está alojada en los riñones, que está en la sangre. En el nombre de Jesús reprendemos todo coronavirus que está afectando la vida de familias enteras en esta hora, porque hay poder en el nombre del Señor Jesús. Aunque Pablo había sido mordido por la serpiente no lo mató. No importa lo que hayas estado experimentando o viviendo, quiero decirte que lo que no te mató te va a hacer más fuerte. ¿Aló? Esteban, lo que no te mató hoy día te va a hacer más fuerte. Tenemos que aprender, tenemos que esforzarnos, no perder la fe, no perder la confianza, seguir adelante, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Los cristianos estamos hechos de carne y hueso. No conozco a ni un cristiano de fierro. ¿O dijo alguien alguna vez? Tenemos que entender esto: los cristianos somos de género, dijo alguna vez alguien. Y aunque suene coloquial, desafiante lo que él dijo, somos de género. A veces podemos mostrar la hilacha. ¿Me entiende? Solo la grandeza de Dios hace la diferencia. Somos un portal, somos un canal, somos un vaso por donde la gracia de Dios pasa. Pero nosotros pasamos, pero la gloria es del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán para siempre, dice el Señor. Hoy yo quiero decirte que este es el momento que Dios tenía determinado para ti. Hoy es el día, es el momento y es el tiempo donde Dios quiere usar tu vida. Por eso que a lo mejor tú que estás aquí, alguien un día me decía muy amablemente, yo sé que lo hacía con una muy buena intención, sé que es una persona que nos estima, a quien también lo quiero mucho, lo conozco desde pequeño, sé que hoy día estabas conectado, Pedro. Y él me decía: pastor, a lo mejor quizás debiera mejorar las voces. Yo le decía: hijo, ¿sabes por qué tengo a esa gente? Porque a lo mejor los que estamos aquí no somos ni los mejores predicadores, no somos ni los mejores, a lo mejor, no sé, técnicos, ni los mejores levitas, pero son personas que hemos sido sacadas del mismo infierno. Hemos sido personas que hemos salido de las mismas llamas, de cualquier situación.
de amargura, de fracaso, de drogadicción, de estar en el olvido, de estar en el anonimato, de ser como un mueble en medio de una congregación y de la noche a la mañana alguien vino y dijo: yo creo en ti, yo creo que tú puedes mañana hacer esto. Y hoy día estamos aquí a través de las cámaras, no porque cantemos excelente, no porque prediquemos extraordinariamente, sino simplemente porque podemos decirte a ti: Dios puede hacer contigo grandes cosas. Tú puedes creer, puedes entender que mañana Dios te puede usar a ti también. Aleluya. Sí. No nos podemos parar aquí creyendo que nunca hemos tenido derrota o que nunca una serpiente ha colgado de nuestra mano. Sin duda que sí, pero bendito es el Señor, que Él un día tuvo misericordia de nosotros y nos ha dado la posibilidad de llegar a gente común y sencilla como ustedes, como nosotros. Quiero contarles esto en la intimidad de este momento que tengo con ustedes. Mientras este día domingo cerca de las 10 de la noche un vecino me llamaba del sector para decirnos: pastor, se le metieron a robar a la iglesia. Llegamos como verdaderos ángeles a este lugar. 5 soldados de Jesucristo, 4 más el pastor. Y encontramos a los fechores, ¿cómo sería? Ayúdenme ustedes. A los malhechores aquí dentro, en las propiedades del templo, los encontramos. Los discípulos, como pudieron, los retuvieron. Y mientras uno estaba allí cargado de la unción para ungirlo, yo le dije: no lo hagas, no lo hagas. Mientras pedía a gritos: por favor ayúdenme, no me hagan nada, si yo también soy hermano. Bien alejado estaba este hermano de la mano de Dios. Me acerqué, me quité la máscara que andaba trayendo, la mascarilla, y le dije: mi nombre es José Sandoval, soy el pastor de esta iglesia. No te metas con nosotros, porque tú no te estás metiendo con un hombre común y corriente, no te estás metiendo con una organización, estás metiéndote a la casa del Señor. Y hay de aquel que se mete con un ungido del Señor, hay de aquel que se mete con un hijo de Dios, con una hija de Dios. Problemas va a tener, no conmigo, sino con el Señor. Lo único que pido es que se arrepienta ese muchacho, porque quién sabe si mañana lo podemos tener cantando aquí un corito y diciendo: yo un día vine a robar a esta iglesia, pero los hermanos tuvieron misericordia y el Señor tuvo más misericordia de mí, y aquí estoy. ¿Sabe que Jesús tenía en sus filas a un ladrón? Era el tesorero. Su nombre era Judas. Nunca lo corrió, nunca le dijo: tú no me sirves. Hasta el último día tuvo una oportunidad. Entre sus filas había un hombre que tenía serios problemas con el carácter. Pedro se enfurecía por cualquier cosa, así como me enfurezco yo o tú. Habiéndolo negado 3 veces, habiendo dicho: yo te voy a ser fiel hasta la muerte, jamás voy a negarte, mi vida daré por ti. Y Jesús le dijo: Pedro, tranquilo, yo he orado y he pedido a Dios que Él te cubra, porque Satanás te ha pedido para zarandearte. Y cuando llegó la noche y Jesús había sido tomado prisionero y la gente lo conoció, que Él era cristiano, que Él era uno de los galileos que estaba con Jesús, y le dijo: tú eras uno de los que estabas con el Nazareno, tú eres uno de sus discípulos. Él le dijo: no, yo ni siquiera lo conozco, yo jamás he estado con él. Usted me está confundiendo, era otro, yo no. Y cantó el gallo, y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho y lloró amargamente. Pero si usted sigue leyendo la historia de Pedro, se va a dar cuenta que Pedro volvió a sus redes, volvió a su antiguo oficio. Pero posterior al momento en que Jesús había resucitado, el Señor va donde Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas más que todos estos? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Cuando le pregunta por tercera vez, le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro le dice: Señor, tú sabes todo. Sabes, Dios es experto en poder transformar casos imposibles. Y yo estoy seguro que hoy día Dios está hablándote a ti, porque tú eras un caso imposible para la sociedad.
Eras un caso imposible para la gente que te conocía, para tu madre. No sabían qué hacer contigo, no sabían cómo trabajar en ti. No sabían si tratarte bien o tratarte seriamente, pero vino un día el Señor. Un día vino Dios a tu vida, un día vino el Espíritu Santo, y cuando Él vino a tu vida comenzó a hacer una obra nueva. Y yo estoy seguro que hay mucha gente en tu casa, en tu familia, que va a experimentar algo poderoso de Dios, y Dios va a empezar a hacer cosas grandes. Y mañana cumplirás tu propósito. No te quedarás a medio camino. Pablo finalmente llegó a Roma. No se quedó a medio camino, sino finalmente llegó y pudo reunir a todos sus hermanos y comentarles el mensaje que Dios había puesto en sus corazones. Yo estoy seguro que la historia de muchos cristianos que me están escuchando y que muchas personas que en esta hora están viviendo este momento refleja la experiencia de haberse visto más de alguna vez enfrentado al peligro, enfrentado al problema, enfrentado al imprevisto, mordido por la serpiente. Yo solo quiero decirte algo, mientras los levitas vienen para poder estar concluyendo este tiempo y ministrar a tu vida. Hay momentos en la vida en que las serpientes van a aparecer de manera improvista y van a querer morderte. Pero también es importante que tú sepas, si eres un hijo de Dios. Eché de menos hoy la paloma. Se le voló a Lucas. Está ahí. Que tú puedes ser bendecido, que tú puedes ser alcanzado por la gracia del Señor. Tengo el poder y la capacidad en Dios, y tú también lo puedes decir, porque así dice la palabra del Señor: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Todo lo puedes en Cristo porque Él lo fortalece. Hay momentos en la vida, escúchame, cuando has conocido a Jesús, que tienes que ser cuidadoso también de entender que ahora hay una especie de manto protector, por así decirlo, como una cobertura alrededor tuyo. Tú te mueves y la gracia de Dios se mueve contigo. Tú avanzas y Dios va contigo donde tú vas. Pero también dice el libro de Eclesiastés que el que hiciere vallado y traspasase el límite, lo morderá la serpiente. Hay cristianos que se han hecho atrapar por situaciones que hoy día les roban la paz y les roban la felicidad, les roban el gozo. No fue tu decisión, no fue la elección de Dios, fue la tuya. No fue Dios el que te metió en el problema, fue tu decisión. Por lo tanto, hoy día tienes también la facultad de poder sacudirte, de tomar una decisión seria en Dios y servirle con integridad, de servirle de todo corazón. Te animo a que me mires en este momento, que estés concentrado en lo que Dios quiere hacer contigo, porque Dios quiere llevarte a un nivel de gloria, Dios quiere llevarte a un nivel de bendición. Por lo tanto, si has sentido en algún momento de tu vida que Satanás ha venido, te ha cargado con pensamientos de hacerte mal, de hacerte retroceder, sacúdete en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor en Romanos, capítulo 16, versículo 20. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de nuestros pies. Cuando quieras enviarle un mensaje al infierno, escúchame, no lo vociferes. Simplemente escríbelo en la suela de tu zapato, porque Satanás está bajo nuestros pies. Y cuando tú avanzas con Cristo, estás confiado de que todo poder y toda autoridad está sobre nosotros, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la Escritura. Hoy yo quiero desafiarte a que no le tengas temor a aquello que te haya mordido, aquello que te haya golpeado, aquello que te haya enfermado, aquello que te haya en algún momento venido así de manera sorpresiva. Yo tengo fe de que Dios cumplirá el propósito en ti. Tal vez te equivocaste, tomaste una decisión, y aunque tratas de mostrar la mejor cara en lo profundo de tu alma, a veces lloras profundamente. Pero quiero decirte, Dios tiene un propósito contigo, y solo dependerá de que tú te determines
a levantarte, a ponerte de pies y a decirle: Señor, aquí estoy. Me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de haberme alejado de ti. Me arrepiento de haberte fallado. Quiero servirte con integridad. Quiero, Señor, cambiar mi historia y que mañana se diga de mí: yo lo conocí, yo la conocí a ella, pero un día se encontró con Jesús y su historia cambió para siempre. Y todo lo que Satanás había armado y producido para ir en contra de ella pasó, quedó en el olvido, pero la gracia y la misericordia de Dios le ha dado otra oportunidad. Yo quiero orar por ti donde tú estás. Luego de esta alabanza quiero orar por todos aquellos que a lo mejor no han hecho una decisión por Jesús. Y esta noche podrás finalmente soltar al enemigo y podrás experimentar un cambio y una transformación en tu vida. Padre, yo he soltado la palabra que tú has puesto en mi corazón. Pido al Espíritu Santo que tú puedas llevarla al corazón de cada uno de los que la han oído. Y sopla, Dios, vida abundante. Sopla tu propósito a través de esta palabra. Habla al alma, al corazón de quienes nos oyen, y que puedan ellos ser bendecidos profundamente. Señor, en el nombre de Jesús decretamos que todo argumento del infierno en contra nuestra está bajo nuestros pies, y que todo plan diabólico que quiera destruirnos, Señor, queda sin efecto en el nombre de Jesucristo y por el poder de la sangre de Jesús. Y declaramos cielos abiertos sobre tu casa. Declaramos en este momento una presencia de Dios. Mientras empezamos a adorar, una presencia de Dios se va a llenar en este lugar. Hoy oro para que esa gloria Shekinah pueda estar ahí donde tú estás. Hoy oro para que la presencia de Dios pueda a través de estas pantallas transmitir esa gloria de Dios, y tú puedas recibir, aleluya, sobre ti, sobre tu casa, sobre tu cuerpo, inclusive la bendición de Dios, la sanidad de Dios en este día. Padre, declaro que tú estás aquí obrando. Espíritu Santo, ven y toma el control. Oh Señor, yo sé que hay poder cuando la iglesia se une. Yo sé que hay poder cuando la iglesia se activa en fe. Vamos a adorar al Señor. Vamos a bendecir a Dios en esta hora. Señor, gracias. Gracias por permitirnos ministrar tu palabra. Gracias por permitirnos en este día, Señor, orar por cada persona que nos ha llamado y que ha traído ese nombre delante de tu altar. Señor, que toda enfermedad retroceda en el nombre de Jesús, que toda dificultad, toda depresión retroceda, toda crisis matrimonial retroceda. Aleluya. Vamos ahora a adorar el nombre de nuestro Señor. Vamos a declarar que todo se lo debemos a Él. Aleluya.